Importante, el siguiente video va a tener spoilers de Cazador X, por lo que si no has visto Cazador X te recomiendo que vayas ahora mismo ya a verlo y terminarlo en un día. Muy buenas masitas, galletitas y galletinis al especial navideño episodio número 3, acá en la galleta de Sísifo. En esta ocasión vamos a analizar a un personaje querido por la comunidad de fanáticos de Cazador X, un personaje que es antagonista en uno de los arcos de la serie y que a grandes rasgos podríamos decir que pareciera ser un personaje muy complejo, muy profundo, pero que en la medida en que hagamos este análisis nos vamos a dar cuenta que en realidad esa profundidad, esa supuesta complejidad representa más bien uno de sus valores principales, uno de sus principios éticos principales, y me refiero a Kuroro. Kuroro, quien es el líder de las arañas y quien demuestra ser uno de los, bueno, tiene su propio arco como antagonista a Kurapika en el arco de las arañas de la subasta de Yorkshire. Así que va a ser Kuroro el personaje a analizar el día de hoy. Sobre Kuroro no sabemos mucho, más allá de que es el líder de la banda de las arañas y que, bueno, nació en Ciudad Meteoro y que es su especialista y pareciera ser que se dedica su vida al crimen. Eso es básicamente lo que sabemos de Kuroro. Lo cual, de nuevo, pareciera ser que hace que, como lo que pasó con Jin, incluso con Hisoka, uno en principio podría parecer que el personaje posee una complejidad muy, muy profunda, y en este caso aún más debido a que sabemos poco del personaje, es parte de su gracia, ¿no? Un personaje que desconocemos, un personaje que es difícil de saber quién es. Pero como tenemos todo un arco relacionado a las arañas, creo que puedo decir con certeza a qué clase de dimensión ética o qué clase de valor ético es el que predomina en Kuroro a la hora de realizar acciones. Pero antes de eso voy a señalar ciertas cosas que son importantes de mencionar del personaje. Lo primero que creo que es importante mencionar es que, bueno, Kuroro es el líder de una banda de criminales, pero esta banda de criminales tiene una característica bien especial que incluso lo pone Kuroro, aparece en una escena en donde Kuroro les dice que lo importante es que la araña sobreviva, no importa si pierde la cabeza. Entonces, ahí tenemos un punto clave para poder analizar la ética de Kuroro. Es en principio algo súper clave. Una segunda escena que quisiese destacar, que se repite el sentido o el significado de la escena, es cuando a Kuroro le lee la suerte, y ahí en la suerte dice que murió no me acuerdo cómo se llama, Ubogin, algo así se llama, que murió su compañero y él se pone a llorar. Y también, bueno, también hay otra escena donde Gon lo atrapa a la araña y te dice, bueno, ¿cómo es posible que ustedes se lamenten por la muerte de su amigo, pero no se lamenten por la muerte de las diferentes personas que matan? ¿No? Eso también es importante, es súper clave mencionar, porque pareciera ser que Kuroro, incluso la banda de la araña, hay algo ahí, no es solamente que maten por matar, o pareciera ser que matan por matar, pero no es lo mismo que te maten a una persona cualquiera a que te maten a un amigo. Entonces pareciera ser que también hay nociones de lo que podría establecerse dentro de sus marcos éticos. Y el tercer punto característica a analizar del personaje, para que ya quede todo armado, es un momento en que Gon le pregunta a Kuroro sobre por qué hace lo que hace, por qué se dedica a matar. Esta vez le pregunta a Kuroro, no cuando le pregunta a las arañas, sino cuando le pregunta a Kuroro, bueno, ¿por qué haces lo que hace? Y él se queda como pensativo, así como, oye, nunca había pensado esto, como que responder es complicado. Quizás para encontrarme a mí mismo, dice como una serie de cosas que eh, pareciera ser que no está muy claro cuál es la motivación del protagonista, o sea, del antagonista en este caso. No está muy clara la motivación que tiene Kuroro. 自分をつかむ鍵はそこにあるか。なんだこいつ。このままホテルまで行きフィンクスたちを待つ。逃げようとしたら殺していい。了解。 Con estos tres elementos en consideración, voy a concluir filosóficamente que Kuroro corresponde o se guía por la ética relativista. Esto debido a que lo que señala el relativismo es que las acciones son éticas dependiendo de quién las ejecute y su propio sistema de valores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestras acciones van a ser buenas o malas según nuestros propios principios y según lo que nosotros mismos establezcamos como bueno o malo. Por ejemplo, si yo considero que es bueno robar, entonces es bueno robar.
Si yo considero que es bueno matar, entonces es bueno matar. Ahora, si yo considero que es bueno robar y Juanito o Pedrito considera que es malo robar, el relativismo dice, bueno, ambos tienen razón. Porque lo que dice el relativismo es que la ética, es decir, aquello que es bueno y aquello que es malo, es relativo a cada persona. Es decir, que cada persona tiene sus propios principios que establecen lo que es bueno o malo. ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Que el relativismo señala que no hay ninguna cosa que sea buena o mala universalmente. Por ejemplo, nosotros podemos considerar que la muerte es universalmente mala. Uno tiende a pensar que la muerte es universalmente mala. Pero el relativismo viene a decirte, no, ¿sabes qué? En realidad no es tan así. Porque, por ejemplo, la eutanasia. Ya, pero la gente parecía ser que... Bueno, hay gente que está a favor de la eutanasia y está a favor de que la gente no sufra al morir, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que la muerte sea universal? Sí, hay momentos en que pareciera ser que la muerte es algo loable, algo que sería bueno, ¿no? Entonces, eso es el relativismo. El relativismo es una postura ética que consiste, o señala, más que nada, que lo que es bueno o malo depende de la persona que haga el juicio y depende también del contexto de esa persona. Entonces, ahora llevémoslo al caso de Kuroro en particular. ¿Cómo es que esto se vincula con las tres cosas que mencionamos? Hay un aspecto súper interesante a analizar de la conducta de Kuroro que nos hace decir que es relativista. Tiene que ver con las intervenciones que hace Gon. Yo mencioné que Kuroro había puesto la ley a la banda. O sea, a la araña le puso la ley de que no importa la pata ni la cabeza, lo importante es que sobreviva la araña. Lo que quiere decir que en el fondo los integrantes son totalmente reemplazables. Un integrante puede morir y reemplazar a otro, no importa, lo importante es que muera la araña. Sin embargo, lo interesante es que cuando Gon le hace la crítica al cómo es posible que lloren por su compañero y no lloren o no se sientan mal por matar gente desconocida, lo que está haciendo ahí es básicamente una crítica a todo el sistema de la araña, porque el sistema de la araña es bien contradictorio, porque proponen una ley donde los personajes son reemplazables, lo que quiere decir que no tiene ningún valor. O sea, técnicamente uno podría matar a cualquier personaje de la araña y los demás no dicen por qué darle importancia a eso. ¿Sí? Literalmente la ley establece que son reemplazables. Sin embargo, se preocupan, sin embargo, se entristecen, sin embargo, hacen un requiem. Entonces, esa constante contradicción en la que vive la araña y donde también vive Kuroro es parte totalmente del relativismo. Porque recordemos que el relativismo señala que no hay nada que sea universalmente bueno y nada que sea universalmente malo, y por lo tanto, incluso las mismas leyes que proponemos tampoco tenemos por qué seguirlas al pie de la letra. Si establecemos que los miembros son reemplazables, pero aún así nos entristecemos por su pérdida, que es algo sumamente contradictorio, no importa, porque dentro del relativismo no hay la contradicción es parte del día a día. Un día me puede parecer malo matar y otro día me puede parecer bueno. Matar a mis amigos es malo, pero matar a otras personas es bueno. Entonces eso es parte del relativismo totalmente. Lo interesante es que en el tema de Kuroro y de la araña en general, las acciones son siempre contradictorias. Todo lo que pareciera ser que hace la araña es contradictorio de por sí. Incluso se dice que la araña a veces también hace actos filantrópicos. De hecho, cuando pelean contra las hormigas quimera, bueno, ahí están haciendo un acto filantrópico. Y uno dice, ya, pero ¿por qué se supone que eres una banda de criminales? ¿Por qué vas a salvar a esta gente totalmente desconocida? Porque de nuevo, Kuroro, quien es el líder y que en cierto modo es el que dictamina las leyes de la araña, establece lo que quiere hacer, o sea, hace lo que quiere hacer. Entonces, un día se despertó de malas y dijo, bueno, voy a ir a robar a Yorkshire, voy a robar a los mafiosos. Y otro día se despertó de buena y dice, bueno, voy a ir a ayudar a este barrio donde yo nací. Entonces, eso es claramente propio de un relativismo. No hay un principio universal que te guíe. Simplemente es lo que se le pinta la gana. Y Kuroro parece ser que el personaje perfecto para el relativismo, porque como le pregunta a Gon, cuando Gon le pregunta a Kuroro, bueno, ¿por qué haces lo que haces? Y él queda como descolocado, como, oye, no sé, como nunca lo había pensado, o es complicado de responder. Da la impresión de que es un existencialista, pero en realidad no, es un relativista, porque no tiene principios éticos universales. Él hace lo que le da la gana, y lo que le da la gana para él es lo que es correcto. Entonces, a pesar de que sea contradictorio hacerle un requiem a Ubogin, igual se lo hace. A pesar de que es contradictorio hacer actos filantrópicos, igual lo hace. A pesar de que es contradictorio incluso la forma en cómo se relacionan entre sí, términos como de que no son amigos, pero tampoco son enemigos, siempre están como entre medio de como una especie de distopía, ¿no? También es parte del relativismo, de que lo bueno y lo malo depende totalmente del contexto, totalmente del día, totalmente de la persona.
Y en el caso de Kuroro, Kuroro acepta esa realidad. Kuroro acepta que él no es ni bueno ni malo, sino que pareciera ser que depende constantemente, totalmente de lo que digan los demás. De todos modos, él tiene su principio de que la araña no tiene que morir y todo eso, pero, como vimos, ese principio pareciera ser que se sigue a medias o no se sigue cabalmente. Y por eso, de hecho, es por eso que la araña tiene sus conflictos internos. Es por eso que la araña tiene que pensar, ¿qué hago? Si voy, cuando el tema de los rehenes de Gon y Killua, ¿no? ¿Hago este intercambio de rehenes o no lo hago? No, es por eso mismo, porque es una contradicción. Y también es interesante, como para reflexionar, de qué manera el relativismo igual produce conflictos cuando estamos hablando de grupos organizados. O sea, imagínense un grupo organizado que tenga una moral relativista. O sea, sería como caótico. Y eso es lo que se demuestra en la serie. O sea, es caótico cuando tenemos personajes sin principios claros, sin principios éticos claros, que tienen que actuar siguiendo a un líder. Porque ¿qué pasa si nos quedamos sin líder? ¿Qué hacemos? Y ahí es cuando empieza todo el... Por eso es tan bueno. Yo creo que por eso también es tan bueno la escena de Yorkshin y toda la subasta. Porque nos demuestra qué sucede cuando no hay principios éticos claros. Cuando no tenemos un principio que nos guíe. Un principio que diga esto es lo que hay que hacer en todas las circunstancias. Hace que los personajes se cuestionen lo que están haciendo y ahí es cuando aparecen los principios de cada uno, los principios reales de cada uno de los integrantes de la banda. Hay personajes como, no sé, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero hay personajes que son muy racionales, hay personajes que son muy emotivos, hay personajes que son muy relativistas y por lo tanto también esas dinámicas que se van dando en las discusiones que tiene la araña son parte de que el líder era un relativista y por lo tanto no hay una brújula clara sobre qué hay que hacer en todo momento. Y tiene todo el sentido del mundo pensando que los personajes de la araña son personajes como marginales, son personajes que no tienen propósito, son personajes que no tienen un camino a seguir. Y por lo tanto el relativismo les va de lo más bien. Porque como no tienen nada que hacer, como no tienen propósito y el relativismo establece que lo bueno y malo depende del contexto y de la persona, entonces ellos pueden vivir siempre haciendo acciones buenas según lo que ellos mismos piensen, ¿no? Ellos se autorreafirman su bondad, por así decirlo. Entonces no sienten culpa de hacer lo que hacen, porque no hay culpa, porque todo lo que hacen es bueno según su propio sistema de valores. Por lo tanto, también, esto un pequeño, sé que se extendió un poco el análisis, pero me pareció importante señalar de qué modo el relativismo de Kuroro y el relativismo de la araña en general manifiesta estas relaciones de poder, estas relaciones de los integrantes, que terminan siendo complejas, pero que al mismo tiempo permiten que aparezcan las personas detrás de los personajes. Aparezca lo que es, como no sé, esta chica, esta mujer que lee la mente, esta mujer que tiene como una pistola y que puede leer los recuerdos. Ella aparece por eso mismo, aparece porque cuando hay caos es necesario otro sistema de valores que nos guíe. Por eso. Y ese fue todo el capítulo de hoy. Siento que fue un poquito largo, siento que hablé bastante, me fui bastante por las ramas, es parte de lo que hace el filósofo. Pero también me pareció interesante hacer este análisis de cómo el relativismo también trasciende la identidad de los personajes de la araña. Que yo creo que sería interesante hacerlo para otro video, no para este. Porque en realidad a mí no se me había ocurrido, pero a medida que iba hablando me daba cuenta que efectivamente se daba esa situación de que al final la gran disputa que tienen los personajes son por una carencia de valores. Así que eso, me despido, fue un placer, un gusto hacer este video. Suscríbase, déle a like, compártalo y deje ahí sus comentarios qué les pareció. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.